Earl dijo que una meta despierta nuestra imaginación con la imagen mental de tener algo, hacer algo o ser algo mejor. Y como se hará evidente, el combustible que ayuda a desarrollar esa energía radiante es el deseo. También, por aquí, algunas palabras sobre la alegría del proceso, de amar y ser parte del camino que nos lleva a la plenitud. Tuve la fortuna de crecer cerca de un puerto en el mar. De niño, pasaba horas en los muelles observando la carga y descarga de los barcos. Traían cargamentos de puertos lejanos y románticos de todo el mundo, y yo me quedaba allí con la mirada perdida, envidiando a esos marineros que tenían la fortuna de ver y viajar a todos esos lugares. Viajaban más allá del horizonte lejano, a lugares que solo podía imaginar o leer en mis libros de geografía. Me quedé tanto tiempo que algunos compañeros y patrones finalmente me reconocieron y me invitaron a subir a bordo. Supongo que pueden imaginarse el paraíso que fue para mí. Me llevaban de la sala de máquinas al camarote y finalmente al lugar que más me gustaba, el puente de navegación. El puente tenía la mejor vista, pero mucho más que eso, era desde allí donde se controlaba el barco y se dirigía hacia todos esos lugares lejanos con los que soñaba. Una vez incluso me invitaron a almorzar, y no lo superé durante meses. Es curioso cómo algo así puede ejercer una fascinación tan abrumadora en un joven y ejercer tanta influencia en su vida. En cuanto tuve edad suficiente, me subí a un barco y navegué a bastantes puertos lejanos y de aguas profundas. Por muy largo que fuera el viaje, nunca me cansaba de navegar, de estar en el mar y de observar el mar en todos sus diferentes estados de ánimo. Entrar en un puerto diferente, incluso si ya lo había visitado antes, siempre era una nueva emoción. A lo largo de los años, he intentado averiguar por qué me gustan tanto los barcos, y creo haber encontrado la respuesta. Los barcos funcionan como deberían, creo, pero muy pocos lo hacen. Quizás nunca lo hayas pensado mucho, pero en cualquier momento, un barco tiene un destino, una dirección. Es decir, o bien navega hacia un puerto de escala predeterminado, o bien está en el puerto preparándose para zarpar hacia otro. Puedes subir al puente de navegación de un gran barco que navega lejos y preguntarle al capitán a dónde va. Él te lo dirá al instante y en una sola frase. Ahora bien, ¿cuánta gente conoces que pueda hacer lo mismo? Parece que la mayoría de la gente desea tantas cosas diferentes, o al menos eso creen, que son incapaces de concentrar sus esfuerzos, su mente y su corazón en algo específico. Y esto solo genera duda y confusión. Son como el hombre que se subió a un caballo y salió disparado en todas direcciones a la vez. No reconocen la importancia de elegir un puerto importante, navegar hasta él, descansar y reponer fuerzas un rato, y luego navegar a otro. De esta manera, en pocos años, una persona puede fijarse metas y alcanzarlas una a una, hasta que finalmente acumula una inmensa cantidad de logros de los que puede enorgullecerse. Tiene todo lo que desea simplemente porque ha tenido la suficiente experiencia para darse cuenta de que solo puede hacer bien una cosa a la vez. Hay otra analogía que encaja aquí, y quizá resuene con el punto más importante de todos. Si un barco amarrado a un muelle por alguna razón no tuviera a dónde ir, se quedaría allí hasta que se desmoronara por el óxido y el desuso. El motor de un barco no arranca hasta que tiene un lugar a donde ir. Aquí también ocurre lo mismo con las personas, por eso es tan importante que cada uno tenga un punto de referencia. Queremos alcanzar una meta, un lugar al que llegar, que creamos que sería mejor que el lugar en el que nos encontramos ahora. Si no lo hacemos, bueno, puede que nunca zarpemos, nunca arranquemos el motor, nunca conoceremos la emoción de navegar con rumbo marcado hacia un lugar que no podemos ver durante el 99% del trayecto. Pero sabemos que está ahí, y sabemos que si seguimos navegando hacia él, algún día lo alcanzaremos. Si alguien se acercara a ti hoy y te preguntara cuál es tu próximo destino, es decir, ¿a dónde vas?, ¿podrías responderle en una sola frase, como si fuera el capitán desde el puente de mando? Si no, quizás te gustaría reflexionar. El Dr. Eric Kiev, profesor clínico asociado de psiquiatría en la Universidad de Cornell, escribe: En mi práctica como psiquiatra,
he descubierto que ayudar a las personas a desarrollar metas personales ha demostrado ser la manera más eficaz de ayudarlas a afrontar los problemas. Al observar la vida de personas que han superado la adversidad, he notado, escribe, que se han fijado metas y se esfuerzan al máximo para alcanzarlas. Desde el momento en que decidieron concentrar todas sus energías en un objetivo específico, comenzaron a superar las adversidades más difíciles. Así lo escribe el Dr. Kiev en su libro Una estrategia para la vida diaria. Él escribe: establecer una meta es la clave para una vida exitosa, y el paso más importante para lograr un objetivo es primero definirlo. Estoy seguro de que hoy tienes al menos 30 minutos, escribe, para anotar tus ideas sobre posibles metas. Reserva ese tiempo cada día durante un mes. Al final de ese tiempo, elige entre los posibles objetivos que has enumerado el que te parezca más importante y anótalo por separado en una tarjeta. Lleva esta tarjeta contigo en todo momento. Piensa en este objetivo todos los días. Crea imágenes mentales concretas de la meta, como si ya la hubieras logrado. El médico señala que puedes determinar tus talentos o fortalezas especiales de diversas maneras, desde pruebas psicológicas hasta un análisis de los deseos no expresados en tus sueños. Ningún método funciona para todos. Podrías empezar, por ejemplo, recortando y pegando artículos de periódico que te interesen. Después de 30 días, observa si no hay alguna tendencia, algo que sugiera un interés profundo o una inclinación natural. Mantente alerta a la más mínima señal de habilidades o talentos especiales, incluso si parecen tontos o insignificantes. Con este ejercicio, deberías poder hacerte una idea de tu potencial fortaleza. Cada vez que descubras una fortaleza o un talento, piensa en 5 maneras de desarrollarlo. Anótalas también en una tarjeta y revísalas periódicamente para tenerlas presentes. Concéntrate en un objetivo a la vez. Como un servomecanismo, el cerebro enfocado en un objetivo activará los procesos mentales que harán que tus esfuerzos rindan frutos. Tus acciones se ajustarán a tus expectativas, lo que provocará el evento. Si crees que alcanzarás tu objetivo, continuarás trabajando en una tarea hasta lograrla. Y sugiere que seamos conscientes de las situaciones que generan los 5 grandes enemigos de la paz: la avaricia, la ambición, la envidia, la ira y el orgullo. Petrarca dijo que, si esos enemigos fueran desterrados, disfrutaríamos infaliblemente de paz perpetua. Un consejo antiguo, un consejo perenne y eternamente olvidado. Se ha dicho que necesitamos que nos recuerden tanto como que nos eduquen. Incluso Petrarca, en el siglo XIV, conocía bien este tema. El Dr. Kiev tuvo la idea de escribir su libro gracias a un joven empresario que visitó su consulta y le comentó que necesitaba unas pautas que le permitieran funcionar sin ayuda profesional ante la considerable confusión y desesperación causadas por graves problemas personales. Así que acepte el buen consejo del psiquiatra Dr. Eric Kiev, que es gratuito, y no tema al fracaso. Como escribió Heródoto, es mejor, con noble audacia, correr el riesgo de sufrir la mitad de los males que anticipamos que permanecer en una cobarde indiferencia por temor a lo que pueda suceder. ¿Te has preguntado alguna vez por qué esas personas que han acumulado tanto trabajo en un día como la mayoría de nosotros en 2, obtienen toda la energía y el impulso que las impulsa? Pues bien, la fuente del impulso y la energía en los seres humanos es conocida. Es la emoción personal que nace de un gran deseo motivador. Si le preguntas a la mayoría de la gente por qué se levantan por la mañana y se pasan el día trabajando, probablemente tendrán que pensarlo un buen rato antes de dar una respuesta. Cuando lo hagan, deberías hacerlo algo así como, por ejemplo, para pagar el alquiler o para comer. Respuestas como estas no son emocionantes. Pertenezco a quienes piensan que la vida es demasiado corta para ser aburrida. Necesitamos techo y comida, pero a menos que vivamos en la calle o nos muramos de hambre, no vamos a tener que emocionarnos demasiado buscando un lugar donde dormir o algo que comer. Quienes no tienen una razón emocionante para levantarse por la mañana pueden ser buenas personas, pero nunca parecen lograr nada extraordinario y se pierden mucha diversión y muchas recompensas que podrían estar disfrutando.
No tienen el impulso para destacar porque no tienen un gran deseo motivador. La clave que libera la energía es el deseo. También es la clave para una vida larga e interesante. Si esperamos que alguien haga algo que queremos que haga, tenemos que entusiasmarlo. Y si esperamos crear un nuevo impulso, una nueva fuerza real dentro de nosotros, tenemos que entusiasmarnos. Tenemos que decidirnos por algo que deseemos profundamente. Una meta que despierte nuestra imaginación con la imagen mental de tener algo, hacer algo o ser algo. En una empresa que encuestamos mientras preparábamos estos mensajes, uno de los hombres se había ganado la admiración de todos. Observamos que conocía a fondo su empresa, sus productos, mercados y competidores. Se esforzaba por comprender a sus clientes y sus problemas. Estas características, junto con su trato amable y su buena personalidad, lo caracterizaban como un empleado excepcional. Le preguntamos sobre todo esto y nos dijo: cuando llegué a esta empresa hace unos años, decidí aspirar a un puesto de gerente en uno de nuestros distritos. Estoy haciendo todo lo posible por ser el tipo de hombre que aceptaría ese puesto. Bueno, lo expliqué. En su mente, ya dirigía su propio distrito. El resto de su ser solo cumplía con los gestos que pronto lo impulsarían al puesto que deseaba. Mientras tanto, se lo pasaba en grande. La imagen mental de ser gerente de distrito le atraía tanto que encontró todo el entusiasmo, la energía y el empuje necesarios para alcanzar ese puesto. Todo lo que decía y hacía en su trabajo actual tenía que ajustarse a la imagen que tenía en la mente. Fue excepcional porque solo dar lo mejor de sí mismo encajaba con el objetivo que se había marcado. Por supuesto, conseguirá el puesto de gerente de distrito con todo lo que conlleva. Las personas con una energía excepcional, las personas que sobresalen, son las que se han marcado una imagen mental, una meta por la que trabajar. Cualquier impulso que posean siempre será proporcional a la fuerza de su deseo de hacer realidad esa imagen mental para alcanzar esa meta. No tenemos que preocuparnos por fijarnos una meta que nunca podremos alcanzar. Eso es lo extraño y maravilloso de los humanos, algo que la mayoría de la gente parece pasar por alto. Nunca deseamos seriamente algo que no podamos tener. Si te entusiasmas por algo, ya sea un puesto ejecutivo en tu empresa, el privilegio que sientes que tú y tu familia necesitan para hacer y tener lo que desean, ser el tipo de persona que realmente contribuye, da buen ejemplo y ayuda a otros a ascender. Si puedes visualizar claramente cómo se sentirá satisfacer tu deseo, entonces puede ser tuyo. Lionel Bennett escribió que el tipo de deseo que despierta nuestro impulso y energía no es un anhelo vago, un deseo indefinido. El deseo productivo es real, es concreto, es una imagen mental que nunca nos abandonará. Siempre está presente en nuestras mentes, aguijoneándonos y presionándonos, mimándonos. Es una obsesión, un látigo. No tiene piedad, y nunca estaremos satisfechos hasta que logremos lo que realmente deseamos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué te motiva cada vez que piensas en ella? Si tienes una meta así, nunca tendrás que preocuparte por el impulso y la energía que necesitarás para lograrla. Pero si notas que te falta impulso, que te falta energía, reflexiona. Decide cuál es el sueño más importante para ti y empieza a hacerlo realidad. Puedes, y descubrirás que tienes todo el impulso que necesitas, toda la energía que deseas. Para alcanzar tus metas en la vida, crea un deseo en tu interior y dirige la energía y el impulso que genera hacia conseguir lo que deseas. Se ha dicho con acierto: lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede lograr. Hay un hecho fundamental que la mayoría de la gente tiende a pasar por alto, o simplemente desconoce. Cada uno de nosotros tiene el poder y la energía, aunque no seamos conscientes de ello, para lograr las cosas y las condiciones que tanto deseamos. La energía no se crea en nadie, pero comprende que está ahí, en los demás y en ti mismo, un gigante grande y poderoso, dormido, esperando solo ser despertado. El agente despertador es el deseo. Así, tu deseo de alcanzar una meta personal digna liberará abundante energía para ti. Todo lo que necesitas para recorrer un camino emocionante,
interesante y gratificante por la vida, hacia los destinos que elijas. Cuenta la historia de un hombre que cazaba tigres en la India y que de repente fue sorprendido por un enorme tigre de Bengala. Estaba casi encima de él. El hombre levantó el rifle y disparó, pero se pasó de la raya y falló. El tigre, asustado por el hombre y desorientado por el ruido del arma, saltó hacia el cazador, pero el salto fue demasiado amplio y falló. El hombre regresó al campamento y pasó varias horas perfeccionando su puntería para distancias cortas y disparos rápidos. Al día siguiente, volvió a acechar al tigre. Finalmente, lo divisó a cierta distancia. El tigre practicaba saltos cortos. Es una historia encantadora, y me hizo reflexionar sobre un tema del que parece que no podemos hablar mucho: las metas. ¿Alguna vez te has sentado a hacer una lista de todo lo que quieres? Es un experimento muy interesante, y harás descubrimientos sorprendentes. Quizás descubras que ya has conseguido la mayoría de las cosas que realmente querías, o si no tienes la mayoría, o ninguna, es probable que ya estés en proceso de conseguirlas. Si tu lista contiene cosas que deseas con todas tus fuerzas pero no tienes, podrías preguntarte por qué no las conseguiste. Probablemente no te hayas esforzado mucho, o quizás hayas descubierto, por alguna razón, que estas cosas están completamente fuera de tu alcance. Pero, pensándolo bien, podrían ser objetivos muy valiosos. En cualquier caso, es buena idea tener dos listas de lo que deseas. La primera lista incluiría las metas más importantes relacionadas con tu carrera profesional o el bienestar general de tu vida o de tu familia. Estas podrían incluir el puesto o los ingresos que buscas, quizás un título universitario, cierta cantidad de dinero en tu cuenta de ahorros, un horizonte de éxito empresarial para esa hermosa casa que tanto deseas. La otra lista podría ser divertida. Podría incluir el coche que quieres sin ninguna razón, salvo porque es el coche que quieres, redecorar la casa, comprar muebles nuevos, viajar a algún lugar especial, quizás al extranjero, comprar ropa nueva. Es una lista de cosas que quieres porque sí. Aquí es donde entra la historia del tigre. Todos deberíamos tener objetivos a largo plazo. Estos deberían ser nuestra lista principal, y cada uno debería estar numerado según su importancia para nosotros. Estas son las metas que podrían tardar 5 años o más en alcanzarse. Son sumamente valiosas para nosotros, y deberíamos trabajar por ellas a diario. Estas son las metas que dan sentido, dirección y sustancia a nuestras vidas. Pero también necesitamos metas a corto plazo. Estas son las que le dan entusiasmo e interés a nuestras vidas, y que además rompen la monotonía del largo camino hacia las metas a largo plazo. También necesitamos practicar estos saltos cortos. Si eres honesto contigo mismo sobre lo que deseas, no solo deseos vanos, sino también cosas serias, descubrirás que todo puede ser tuyo si lo tomas uno a la vez y en un tiempo sorprendentemente corto. Se dice que las personas pueden tener todo lo que quieran. El problema es que no saben lo que quieren. Tómate un descanso tranquilo de 1 o 2 horas y crea tus propias listas. Es divertido y muy gratificante. Ahora, profundizaremos en la gente del río y la gente del objetivo. ¿En qué se diferencian y qué se pierden los miembros de cada grupo? ¿Por qué el establecimiento de metas es un proceso que se solapa? Podrías comprender mejor estas preguntas, así como reflexionar sobre un punto que parece pasar desapercibido para muchos. ¿Puede el sobreesfuerzo llevar a quedarse sin metas? Aquí tienes algunas preguntas interesantes. Quizás quieras intentar responderlas. Primero, si pudieras cambiar completamente de lugar con cualquier otra persona del mundo, ¿lo harías? ¿Y quién sería esa persona? Segundo, si pudieras trabajar en cualquier trabajo que eligieras, ¿sería ese trabajo diferente al que tienes ahora? Tercero, si pudieras vivir en cualquier parte del país en la que quisieras vivir, ¿te mudarías de donde vives ahora? Cuarto, si pudieras volver a los 12 años y vivir tu vida desde ese momento, ¿lo harías? Los estudios indican que la gran mayoría de las personas, incluso aunque hayan entrado en cierto grado de insatisfacción con su vida actual y no parezcan ser tan felices como podrían ser, responderán no a las 4 preguntas. Lo que me hizo recordar esto fue un amigo abogado
que me confesó que ahora que ha logrado todo lo que tanto ha trabajado y luchado, se siente cada vez más deprimido. Tiene un bufete excelente, un ingreso excelente, una casa hermosa, una esposa e hijos a quienes se dedica. De hecho, todo está bien, tal como lo planeó durante tantos años. Y sin razón aparente, toda la diversión y el entusiasmo han desaparecido. Está apático e infeliz, sin encontrar una sola razón. Esto se ha convertido en una melodía moderna común, y es lo que suele ocurrir cuando a alguien se le acaba el oro. Aquí es cuando la vida empieza a decaer y la persona necesita recordar algunas reglas básicas para una vida exitosa y entusiasta. La primera regla es que el ser humano debe tener algo valioso por lo que trabajar. Sin eso, todo lo demás, incluso los logros más notables del pasado y todas las trampas del éxito mundano, tienden a echarse a perder. Alcanzar nuestras metas en la vida es como abrir los regalos la mañana de Navidad y ver a nuestros seres queridos disfrutar del aire libre. Esperamos con ilusión el día, planificamos y trabajamos para conseguirlo. De repente, lo tenemos. Ya se abrieron todos los regalos. ¿Y luego qué? Bueno, entonces debemos centrar nuestra atención en otras cosas. El novelista exitoso empieza a planificar su próximo libro antes de terminar el que está escribiendo. El científico siempre tiene algo nuevo y desafiante a lo que recurrir al completar un proyecto. El profesor tiene una nueva clase próximamente. La joven familia tiene hijos que criar y que cursan sus estudios. La nueva casa que comprar, el ascenso por el que trabajar. Pero para millones de personas que llegan a los 40 y 50 años y descubren que han logrado todo lo que se propusieron y que no hay nuevos desafíos que les den estímulo y dirección, a menudo llega el momento más difícil de sus vidas. La búsqueda de sentido, de un nuevo sentido. Y debe encontrarse para que el antiguo interés y la vitalidad recuperen sus vidas y logren una renovación como personas. Si comprenden esto, incluso la búsqueda de un nuevo sentido puede traer un nuevo interés a sus vidas. Tienen que decirse a sí mismos: bueno, ya hice lo que me propuse. Ahora debo encontrar algo nuevo e interesante que hacer. Volviendo a nuestras preguntas, la idea de volver a los 12 años llena a la mayoría de las personas de un miedo que roza el horror. No lo harían por nada del mundo. Y el resultado es que la mayoría de la gente vive vidas que ellos mismos han forjado y consiguen lo que realmente desean, o al menos lo que están dispuestos a aceptar. Y cuando se dan cuenta de esto, a menudo empiezan a disfrutar mucho más de la vida que tienen. Empiezan a disfrutar más y se dan cuenta de que después de todo, las cosas no son tan malas. Si quieres tener éxito como persona, tienes que encajar en uno de dos grupos o pertenecer a ambos, me parece. Así que hablemos de estos dos grupos, hombres y mujeres muy exitosos. El primer grupo pertenece a lo que yo llamo el río. Son hombres y mujeres que, a menudo desde pequeños, aunque no siempre, han encontrado un gran río de interés al que se entregan con entusiasmo y desenfreno. Son muy felices de pasar sus vidas trabajando y jugando en ese río. Para algunos, el río puede ser una rama específica de la ciencia. Para otros, una de las artes. Hay médicos, por ejemplo, tan absortos en la medicina que detestan dejarla. Incluso después de una jornada de 16 horas, ansían volver a la rutina. Para otros, la hora de salida es una grata recompensa al poder dedicarse a otras aficiones. Hay personas que se sienten más felices y vitales cuando están en plena forma, sea cual sea su negocio, carrera o profesión. Y el éxito llega a estas personas tan inevitablemente como el amanecer. De hecho, su éxito surge en el momento en que encuentran su gran campo de interés. Las apariencias mundanas del éxito siempre llegarán con el tiempo. Estas personas no tienen que preguntarse: ¿qué haré con mi vida? Su trabajo las atrae y no se imaginan haciendo otra cosa. Todos sabemos que estas personas son así. Hacer lo que hacen es aún más importante para ellas que las recompensas que obtienen por ello. Hasta aquí llega la gente del río. El segundo grupo de personas exitosas son aquellas orientadas a objetivos. Estas personas no han encontrado necesariamente un río en particular y pueden ser muy felices haciendo diversas cosas. Lo importante para ellos son las metas que se fijan.
y son muy conscientes de que hay muchos caminos que pueden llevarlos a alcanzarlas. Alguien dijo una vez que los estadounidenses pueden tener todo lo que se propongan. El problema es que la mayoría nunca se decide por nada. Las personas orientadas a objetivos sí deciden lo que quieren, y mantienen la vista y el entusiasmo en la meta que se han fijado hasta que se hace realidad en sus vidas. Luego, si son sabios, se fijan una nueva meta. Uno de los problemas con este último grupo es que, tras alcanzar varias metas y tener bastante éxito, pueden quedarse sin ellas y volverse apáticos e infelices. Pero no así la gente del río. Su interés por lo que hacen nunca se desvanece. Así que, si quieres tener mucho éxito, lo más probable es que tengas que ser una persona de río o una persona orientada a objetivos, o ambas cosas. Los dos grupos que ves no son mutuamente excluyentes. ¿Y tú? Leí un gran poema griego de C.P. Kazazzi, titulado Ítaca, y en él recordé que lo que importa es el viaje y las aventuras del camino, no la llegada en sí. El viejo Cervantes dijo lo mismo. Esta parece ser una verdad muy difícil de comprender. No significa que el objetivo de una persona en la vida no sea importante. Al contrario, es vital, porque sin una meta, un destino lejano, ni siquiera emprenderíamos el viaje. En cambio, daríamos vueltas sin fin siguiendo la costa, dando vueltas y vueltas alrededor de nuestra pequeña isla. Toda persona necesita una meta grande y lejana por la que esforzarse. Pero al viajar hacia ella, debe recordar que la tierra legendaria que busca tiene orillas muy parecidas a las que dejó atrás. Que su propósito no es tanto un lugar de descanso, sino la razón del viaje. A dónde va una persona no es tan importante como cómo llega. Que una casa esté construida no es tan importante. Es la manera en que está construida lo que la hace excelente, regular o mala. Que vivamos no es tan importante como la forma en que lo hacemos. Creo que es la incomprensión de esto lo que a menudo mantiene a las personas en un estado de infelicidad y ansiedad. Olvidan disfrutar del viaje. Olvidan lo que realmente buscan o lo que deberían buscar. El descubrimiento de sí mismos. Esta es la isla hacia la que todos deberían viajar. Es un viaje difícil, plagado de peligros y adversidades, como los viajes de Ulises. Pero le da verdadero sentido a la vida, y hay muchas recompensas valiosas por encontrar en el camino. Todo tipo de beneficios fortuitos. Significa plantear las preguntas difíciles de responder. ¿A dónde voy? ¿Por qué voy allí? ¿Qué quiero realmente y por qué lo quiero? ¿Estoy aprovechando al máximo mi potencial? ¿Estoy descubriendo mis mejores talentos y habilidades y aprovechándolos al máximo? ¿Estoy aprovechando al máximo mi única oportunidad de vida en la Tierra? ¿Estoy viviendo realmente? ¿Quién soy? Estas son las preguntas que todos debemos hacernos y responder. Como dijo Emerson, aunque viajamos por el mundo en busca de la belleza, debemos llevarla con nosotros o no la encontraremos. Sea lo que sea que busques, primero debes encontrarlo en tu interior, ya sea paz, felicidad, riqueza o grandes logros. Todo lo que hacemos externamente es solo una expresión de lo que somos interiormente en ese momento. Pedir algo más es absurdo, como buscar manzanas en un roble. Así que quien sabe lo que quiere sabe en qué debe convertirse. Así, centra su atención en su preparación y desarrollo personal. Y a medida que crece hacia el ideal que alberga en su mente, encuentra interés, entusiasmo y alegría en el camino. Anhela el mañana, pero también disfruta del presente. Porque es el mañana que anhelaba ayer. Sabe que si no encuentra sentido ni valor en su presente, es muy probable que falte en su futuro. Hoy es el futuro de hace 5 años. ¿Lo estás disfrutando tanto como creías? ¿Has progresado hasta el punto que querías alcanzar? Estas son las preguntas que nos hacen reflexionar. George M. Cohan describió una vez con sarcasmo la vida como un proceso de apresuramiento y preocupación hasta el agotamiento. Y, de hecho, eso describe a muchas personas, quizás a muchos grandes triunfadores, a quienes admiramos por sus éxitos. Desarrollar un estilo personal para relajarte y absorber la magia de la vida te llevará no solo a disfrutar más del camino,
sino también a una mayor satisfacción por las recompensas que trae el logro de tus metas. A continuación, más sobre el camino. Un vistazo a lo que te mantiene en el camino del éxito. Persistencia. Aprovechar las oportunidades, aceptar el reto del riesgo y establecer metas que lleguen a la esencia misma de tus deseos. El elemento restante necesario para el logro habitual a lo largo de la vida tiene una mezcla de ingredientes. La paciencia, la perseverancia y la voluntad forman parte de esta fórmula, que crea una de las características más gratificantes de la humanidad: la persistencia. Como se ha dicho, nada en el mundo puede reemplazar la persistencia. El talento no, nada es más común. El genio no lo hará. El genio sin recompensa es casi un proverbio. La educación no lo hará. El mundo está lleno de incultos sin educación. Solo la persistencia y la determinación son omnipotentes. Earl Nightingale ofrece algunos comentarios reflexivos sobre cómo potenciar nuestra necesidad instintiva de perseverar, comenzando con un solo paso. El problema de la incomprensión recibe cierta atención al escuchar cómo la tenacidad tradicional puede confundirse con la crueldad. Cuando un niño nace, viene equipado con ciertos impulsos básicos que los psicólogos llevan años escuchando. Y, en mi opinión, uno de los más interesantes es el que podríamos llamar el impulso de perseverar. La tendencia casi indestructible del ser humano a perseverar, a esperar un amanecer más, a intentarlo una vez más, y luego otra vez, una y otra vez. No importa cuán abatido, derrotado o desmoralizado esté, cuando toda esperanza parece desvanecerse, existe en la persona sana una pequeña e inextinguible llama de esperanza, como una tenue pero persistente llama piloto que se mantiene viva, como el fuego que el hombre de la antigüedad solía llevar consigo al desplazarse. Se ha visto en los rostros de hombres, mujeres y niños que escapan tras el telón de acero, y en los refugiados de países como Vietnam, Camboya y Afganistán. Aún latía en los rostros encogidos de las víctimas de los campos de exterminio de Hitler cuando fueron liberados por los soldados aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que impulsa a una persona a perseverar, en lo que parece un camino interminable sin destino a la vista. Y es este impulso natural de perseverar, de seguir intentándolo, lo que ha impulsado el progreso de la humanidad a lo largo de los siglos. Casi todos llegan a un punto en la vida donde seguir adelante parece inútil, incluso ridículo, cuando se sienten abrumados por un colchón sofocante de acontecimientos y situaciones, y el deseo de simplemente quedarse sentado en medio del camino y dejar que el mundo y todo lo que hay en él se vaya al traste. Así que sientan un rato, pero entonces la vibración del mundo parece hacerse sentir en sus huesos. Al poco rato, levantan la cabeza y empiezan a mirar a su alrededor. Después de un rato, respira hondo un par de veces, se pone de pie lenta y dolorosamente, se tambalea un par de minutos y luego vuelve a empezar. A menudo, en la siguiente curva, encuentra la razón por la que siguió adelante y se estremece al pensar en lo cerca que estuvo de rendirse. Su esperanza reside en el movimiento y el tiempo. Si no se levanta y vuelve a ponerse en marcha, está perdido. Pero tiene ese impulso natural de seguir adelante. Mientras siga encaminado hacia lo que busca, lo que parecía el fin del mundo para él, no será más que una pesadilla y parte de la preparación que necesitaba para alcanzar el logro que su perseverancia le ha traído. Movimiento, tiempo y la ley de promedios. Recuerdo haber leído sobre el manager de un equipo de grandes ligas que mantuvo a un novato en el equipo y en la alineación, porque, aunque no bateaba ni de cerca de lo esperado, cuando se ponchaba, lo hacía con swing. No se quedaba parado viendo pasar los strikes. Y como el manager esperaba, pronto empezó a conectar la bola con fuerza y a elevar su promedio a su nivel habitual. El desánimo parece ser parte de la vida, pero la razón por la que la gente prevalece es por este impulso innato de perseverar. A la fuerza de voluntad se le ha llamado persistencia. Es la habilidad de perseverar en algo, el esfuerzo sostenido necesario para inducir una fe absoluta.
La persistencia es un factor esencial en el proceso de transformar los pensamientos de lo que deseas en realidad. Ahora bien, la base de la persistencia es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad y el deseo, cuando se combinan adecuadamente, como nos ha demostrado la historia y se demuestra hoy en día, forman una dupla irresistible. Los hombres que acumulan grandes fortunas, por ejemplo, a veces son conocidos como capitalistas despiadados y de sangre fría. Pero a menudo son malinterpretados. Lo que poseen es fuerza de voluntad, que combinan con persistencia y relegan sus deseos para asegurar el logro de sus objetivos. Henry Ford fue generalmente incomprendido, considerado despiadado y de sangre fría. Y esta idea errónea surgió de la costumbre de Ford de perseverar en todos sus planes. Por ejemplo, hay una anécdota que se considera totalmente cierta. Quiso el primer motor Po 8 fundido, el bloque para un motor B8 fundido. Nunca se había hecho antes, ya que, como saben, él fue el creador del motor B8. Pero no pudo hacerlo, pero eso era lo que quería. Así que llamó a sus mejores ingenieros y les dijo que eso era lo que quería. Dijeron que eso era imposible. Nunca se ha hecho, es imposible, etc. Y se detuvo y dijo: «Hazlo, para eso te pago». Así que fueron, y 3 meses después de un estudio e investigación minuciosos, volvieron y le dijeron que su principio, fuera lo que fuera, y no soy mecánico pero fuera lo que fuese, implicaba un proceso imposible de realizar. Violaba todas las premisas conocidas. Así que les dio una charla y les dijo: No quiero saber nada de ustedes hasta que vuelvan con ese bloque B8. Vayan a lanzarlo, háganlo. No me importa nada de eso. Hazlo de todos modos. Y volvieron con él. Y así nació el motor V8. Fue su hábito de perseverar a pesar de todo. Y no permitió que las opiniones de los demás, aunque él mismo tenía poca formación, le dijeran que algo no se podía hacer. Así que lo hicieron de todos modos. La mayoría de la gente está dispuesta a abandonar sus objetivos y propósitos y a rendirse a la primera señal de oposición o desgracia. Tú sabes que es cierto, y yo también. Pero algunos siguen adelante a pesar de toda la oposición hasta que logran su objetivo. Y estos pocos han sido los Ford, los Carnegie, los Rockefeller, los Edison, etc. Puede que no haya héroe, no es un héroe. La palabra persistencia no tiene una connotación directa, pero la cualidad se relaciona con el carácter del hombre. ¿Qué es el carbono para robar? Y construir lo que realmente deseas para ti y tu familia generalmente implica la aplicación de la fuerza de voluntad junto con los demás factores necesarios. Ahora bien, a menos que seas una de las 2 de cada 100 personas que ya tienen una meta definida y un plan definido para lograrla, deberías considerar esto. Porque casi 2 de cada 100 personas saben con certeza qué quieren hacer. Ahora bien, el punto de partida de todo logro o de toda fuerza de voluntad es, naturalmente, el deseo de algo. No tendría ningún valor sin él. Ahora bien, deberías tener esto siempre presente. Y lo importante es que desear algo con mucha intensidad es correcto, y eso es humano. No desear nada con mucha intensidad es propio de un animal, infrahumano. Los deseos débiles traen resultados débiles, así como una pequeña cantidad de fuego produce poco calor. Y si te falta persistencia, esta debilidad puede remediarse alimentando un fuego más fuerte bajo tus deseos. ¿Sabes? Parece que la fortuna gravita hacia los hombres cuyas mentes están preparadas para atraerla, con la misma seguridad que el agua gravita hacia el océano. Y si notas que te falta un poco de persistencia, centra tu atención en encontrar un propósito definido. Un esfuerzo esporádico, por aplicar las reglas de la persistencia y la fuerza de voluntad, no servirá de mucho. Para obtener resultados, debes aplicarlas constantemente hasta que se conviertan en un hábito. Y de ninguna otra manera se puede desarrollar la necesaria conciencia de logro. Parece que la pobreza, al repasar el pasado, atrae a quien la considera favorable. Así como lo opuesto a la pobreza, atrae a quien ha sido deliberadamente preparado para atraerla, y mediante las mismas leyes.
La conciencia de pobreza, tan extendida durante la depresión, por ejemplo, se apoderará voluntariamente de la mente que no esté ocupada con la conciencia de logro. Y la conciencia de pobreza se desarrolla sin la aplicación consciente de hábitos que la favorezcan. Por lo tanto, debe crearse lo contrario. Lo haces artificialmente, creas algo que realmente deseas. Persistencia, fuerza de voluntad. Si alguna vez has tenido una pesadilla, comprenderás el valor de la perseverancia. Estás en la cama medio despierto, quizá con la pesadilla. Una sensación de que estás a punto de ahogarte. No puedes girarte ni mover un músculo. Pero aún así, te das cuenta de que debes empezar a recuperar el control sobre tus músculos. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues bien, con perseverancia y fuerza de voluntad, finalmente logras mover los dedos de una mano. Al continuar moviendo los dedos, extiendes el control sobre los músculos de un brazo hasta que puedas levantarlo. Luego, controlas el otro brazo de la misma manera. Finalmente, controlas los músculos de una pierna y luego lo extiendes a la otra. Y entonces, con un esfuerzo supremo de voluntad, recuperas el control total de tu sistema muscular y sales de tu pesadilla. El truco se ha resuelto paso a paso. Y muchas personas hoy en día descubren que es necesario salir de su inercia mental mediante un procedimiento similar, moviéndose lentamente al principio y luego aumentando la velocidad hasta lograr el control total de su voluntad. Sería perseverante, sin importar cuán lento tengas que avanzar al principio, porque con la persistencia llega lo que te has propuesto. Ahora bien, no hay sustituto para la persistencia. No puede ser suplantada por ninguna otra cualidad. Quienes han cultivado el hábito de la persistencia parecen tener un seguro contra el fracaso, porque sin importar cuántas veces sufran derrotas, finalmente llegan a la cima. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más tiempo piensas en algo que deberías estar haciendo, más difícil parece? ¿Y que cuanto más pospones algo que deberías hacer, más difícil es empezar? Se podría evitar mucha frustración e infelicidad si las personas simplemente hicieran lo que saben que deben hacer. El gran editor de periódico, Arthur Brisbane, escribió una vez: «No exageres tu propia importancia, tu propio tamaño ni tus propias miserias. Eres una hormiga en un hormiguero humano. Sé una hormiga trabajadora, no un insecto ridículo que se autoelimina». Quizás sea un lenguaje fuerte, pero tiene mucho sentido. Una persona que lleva un peso pesado está bien mientras siga moviéndose. En cuanto se detiene, lo pone en el suelo y se sienta a descansar. El peso parece hacerse más pesado, la distancia a recorrer mayor, y el trabajo mucho más desagradable. A veces, a todos les debe parecer que las cosas se han acumulado tanto que no hay forma de salir. Pero sí la hay. Elige lo más importante y simplemente empieza a hacerlo. Con solo esforzarte, te sentirás mejor y descubrirás que no es tan malo como pensabas. Sigue así. Y en poco tiempo, habrás dejado atrás esa montaña de cosas que te parecían tan abrumadoras, terminadas. Lo que nos agobia no es el trabajo en sí, sino pensar en lo difícil que será. Es verlo crecer cada día. Es posponerlo y esperar que, de algún modo, por algún milagro, desaparezca. Los chinos tienen un dicho: un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, y ese paso logra dos cosas. Primero, acorta automáticamente la distancia que aún nos queda por recorrer. Y segundo, e igual de importante, nos hace sentir mejor, con más esperanza. Fortalece nuestra fe. Y si una persona sigue adelante, se adentrará en lugares nuevos y emocionantes, verá cosas nuevas e interesantes, y tendrá pensamientos que nunca se le habrían ocurrido si se hubiera quedado en el punto de partida. Y entonces, finalmente, el viaje habrá terminado. Se pregunta cómo o por qué pudo haber permanecido tanto tiempo preocupado y dándole vueltas al asunto del tiempo y las dificultades que implicaría hacer lo que sabía que debía hacer. Si piensas en el pasado, recordarás que siempre has sido más feliz, más satisfecho, después de terminar un proyecto difícil o asumir una responsabilidad que te preocupaba. Nunca es tan malo como crees, y la alegría que te acompañará al lograrlo hace que valga la pena.
El trabajo nunca ha matado a nadie. Es la preocupación la que causa el daño. Y la preocupación desaparecería si simplemente nos concentráramos en el trabajo. Como dijo Calvin Coolidge, todo crecimiento depende de la actividad. No hay desarrollo físico ni intelectual sin esfuerzo. Y el esfuerzo implica trabajo. El trabajo no es una maldición. Es prerrogativa de la inteligencia, el único camino hacia la hombría y la medida de la civilización. Una vez más, estos temas se refuerzan. Encontrar tu pasión, saber qué quieres lograr y decidir que nada te detendrá en la consecución de esa meta. De hecho, si hay una garantía contra el fracaso definitivo, es cultivar el hábito de la perseverancia. Tengan en cuenta, escribió el doctor A.B. Melvin, que si quieren llegar a ser alguien, su éxito no depende de la brillantez y la impetuosidad con las que se afiancen, sino de la perseverancia, firmeza y santidad con la que se aferren después de haberlo logrado. En el último segmento de este volumen, Earl comparte la sabiduría de uno de los actores de cine más queridos de Estados Unidos. También se analiza la importancia de recuperar el aliento cuando se está motivado por lo que Earl llama una necesidad inusual. Mary Pickford solía decir: no veas la pérdida repentina de un hábito o estilo de vida como el final del camino. Considéralo, en cambio, solo una curva en el camino que te abrirá un sinfín de posibilidades interesantes y nuevas experiencias. Después de todo, has visto el paisaje del viejo camino durante tanto tiempo que, obviamente, ya no te gusta. Romper con un hábito arraigado parece ser el fin del camino, la desaparición total del disfrute. Abandonar el hábito de repente nos llena tanto la mente de anhelo por la vieja costumbre que, por un tiempo, parece que ya no habrá paz ni disfrute, pero no es cierto. Se forman nuevos hábitos en un tiempo sorprendentemente corto, y se abre ante nosotros un mundo completamente nuevo. Para quienes han intentado repetidamente romper algún hábito, y han fracasado una y otra vez, Mary Pickford dijo que caer no es fracasar, a menos que no logremos levantarnos. La mayoría de las personas que finalmente ganan la batalla contra un hábito que querían cambiar, lo han hecho solo después de repetidos fracasos, y lo mismo ocurre con la mayoría de las cosas. Así que no lo veas como el final del camino, sino como una curva en el camino, y caer no es fracasar, a menos que no logremos levantarnos de nuevo. Recuerdo en la obra de Arthur Miller, El precio, al padre que lo perdió todo durante el desplome de la bolsa de 1929, y que, durante el resto de su vida, permanece en una habitación del ático de la casa de un familiar. Eso es un fracaso. Parece que a algunas personas les falta la resistencia y la energía para empezar de nuevo o de cero. Para ellos, es solo el final del camino, y se detienen por completo. Muchos llevan vidas tan superficiales, tienen tan poca profundidad mental y espiritual, que la pérdida repentina de ingresos o bienes materiales es demasiado para ellos, y se lanzan por una ventana, o se refugian en la locura. Recuerdo haber escuchado la historia del niño que quería saltar la cerca del patio trasero. Se quedó un buen rato mirando la valla, y luego, lentamente, tras muchas caídas y fracasos, arrastró una caja hasta ella. Tras muchos intentos y caídas, logró llegar a la parte superior de la caja, pero seguía sin poder alcanzarla. Se puso manos a la obra de nuevo, esta vez consiguiendo una caja más pequeña para colocarla encima de la grande. De nuevo, muchas caídas, tuvo que ponerse de pie con muchos tirones, empujones, levantamientos y caídas, pero finalmente llegó a la parte superior de la caja grande. Trepó con dificultad, se agarró a la parte superior de la valla y se dejó caer. Luego regresó a casa. Así que, si has estado intentando emprender un nuevo camino, te conviene recordar el consejo de Mary Pickford. No es el final del camino, es solo una curva en el camino, y caer no es fracasar a menos que no te levantes. Hace muchos años descubrí el maravilloso librito del profesor William James sobre las reservas humanas, donde dice que todos saben lo que es empezar una obra, ya sea intelectual o físicamente, sintiéndose aburridos, y todos saben lo que es calentarse para trabajar. Este proceso es particularmente llamativo en el fenómeno conocido como recuperación del aliento. Normalmente, la mayoría de la gente deja de trabajar a la primera señal de fatiga. Dicen, estoy agotado, y punto.
como dijo el doctor James. Ya hemos caminado, jugado o trabajado lo suficiente, así que desistimos, simplemente renunciamos. Este tipo de fatiga forma una especie de muro dentro del cual, por lo general, trabajamos y vivimos. Pero si una necesidad inusual nos obliga a seguir adelante, ocurre algo sorprendente. La fatiga empeora hasta cierto punto crítico. Luego, gradual o repentinamente, desaparece y nos sentimos más frescos que antes. Evidentemente, hemos alcanzado un nivel de nueva energía que hasta entonces había estado enmascarado por la barrera de la fatiga que solemos obedecer. De hecho, quizá hayamos descubierto que tenemos un tercer y un cuarto aire. Este fenómeno ocurre tanto en la actividad mental como en la física, y en algunos casos, más allá del punto de fatiga, podemos encontrar reservas de energía que jamás soñamos poseer. Evidentemente, acumulamos reservas de energía que no solemos usar, y estas reservas solo se activan cuando nos exigimos lo suficiente. Solo unas pocas personas excepcionales se exigen seriamente. La gran mayoría de nosotros perdemos los logros mucho mayores de los que somos capaces y la mayor alegría de vivir que esto nos traería, porque nos damos por vencidos y nos quedamos sin aliento ante la primera señal de fatiga. Recuerdo un domingo en el que supe que tenía que escribir 10 programas de radio en un solo día. Empecé a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde estaba tan agotado que apenas podía pensar, pero aún me quedaban 5 programas por escribir, así que seguí adelante. De repente, me sentí mejor y con más energía que antes, y a la 1:30 de la mañana siguiente, cuando por fin terminé, me sentía de maravilla. 16 horas y media de trabajo mental constante y estaba como una rosa, pero me dieron ganas de rendirme después de solo 7 u 8 horas. La próxima vez que te canses y estés haciendo algo importante, persevera y verás qué pasa. Todos tenemos una tremenda segunda energía mental y física. Superar la barrera de la fatiga para recurrir a nuestras reservas ociosas puede marcar la diferencia entre existir y vivir de verdad. Emerson dijo que el vigor es contagioso y que todo lo que nos impulsa a pensar o sentir con fuerza aumenta nuestro poder y amplía nuestro campo de acción. Dorothy Van Doren, editora y autora de Palabras para Vivir, eligió algunas palabras de San Francisco de Asís. Ella eligió las palabras: terminaré de cavar mi jardín. Estas palabras fueron la respuesta de San Francisco cuando alguien le preguntó, mientras trabajaba en su jardín, ¿qué haría si de repente supiera que moriría al atardecer de ese día? Él dijo: terminaré de cavar mi jardín. Y me parecieron, escribe Dorothy Van Doren, una respuesta para todos los jóvenes con problemas de hoy en día que comienzan su vida en un mundo que parece no ofrecerles seguridad ni a ellos ni a nadie, jóvenes o mayores. ¿Por qué molestarse en ir a la universidad cuando la guerra atómica está a la vuelta de la esquina?, dirán algunos. ¿Por qué una joven esposa debería tener un bebé cuando el techo puede derrumbarse sobre su cuna? ¿Por qué pintar un cuadro, escribir una canción o empezar una novela? No podemos estar seguros de nada de lo que digan estos jóvenes, ni ahora, ni el año que viene, ni el siguiente. ¿Por qué deberíamos intentar forjarnos una vida?, preguntan. ¿Por qué deberíamos ir a clases, presentar exámenes, casarnos, buscar piso o intentar conseguir trabajo? La próxima primavera, o una primavera demasiado cercana, podría acabar con la vida que hemos empezado. Nuestro mundo corre un grave peligro. Hemos perdido la promesa del mañana, dirán. Bueno, San Francisco expresó la respuesta con una simple metáfora. Sigue cultivando tu jardín. La tarea sigue ahí. La casa que construir, el libro que escribir, el examen que preparar. Si el futuro se ve sombrío, también lo era la mañana antes de la primera Navidad. Y por muy sombrío que parezca hasta ahora, por muy sombrío que sea, escribe: afrontaremos mejor la vida si hemos vivido el presente al máximo de nuestras posibilidades. El hoy sigue siendo nuestro, junto con la obligación de vivirlo plenamente. Y como dijo San Francisco, debemos seguir cultivando nuestro jardín. Enfrentaremos mejor la vida si hemos aprovechado el presente al máximo de nuestras capacidades. Los temas que hemos estudiado se completan ahora al comprender que aprovechar el presente es simplemente el acto de perseverar, esforzándonos por alcanzar las cosas más importantes de la vida.
Y una parte vital de ese proceso es disfrutar de la maravillosa sensación que acompaña el logro de objetivos a corto plazo. Este rejuvenecimiento nos da la energía para seguir luchando por el éxito a largo plazo, logrando metas a veces trascendentales, creadas por la imaginación, pero alcanzadas por la voluntad. Como dijo Earl, las personas exitosas son soñadoras que han encontrado un sueño demasiado emocionante, demasiado importante como para permanecer en el reino de la fantasía. Día a día, hora a hora, trabajan al servicio de su sueño hasta que pueden verlo con los ojos y tocarlo con las manos. Día a día, hora a hora,